Mi hermana me pidió que cuidara a sus hijos para poder hacer unos recados. Se fue en avión a Cabo San Lucas. Me enteré cuando su hija de 4 años dijo: Mami está en bikini. La llamé y me respondió: limítate a ser una buena tía. Le contesté: vas a necesitar un buen abogado. 2 días después ella estaba gritando. Durante años encubrí a mi estúpida hermana, mucho más tiempo del que debería. Me decía a mí misma que era solo una etapa y que superaría ese caos. Incluso me convencí de que a su manera, quería a Sofía. Pero la verdad es que Elena nunca cambió. Simplemente aprendió a ocultar lo poco que le importaba todo. Siempre tenía una excusa: estaba agotada, que estaba trabajando en sí misma o intentando aclarar sus ideas. Lo que eso significaba en realidad era que se iba de fiesta, salía con chicos que conocía por Instagram o planeaba viajes de última hora que no podía permitirse mientras me dejaba a Sofía a mí o a cualquiera que contestara al teléfono. Y yo siempre era la que contestaba. Recogía a Sofía de la guardería cuando a Elena se le olvidaba. La llevaba al dentista cuando Elena se quedaba dormida. Yo le compraba los regalos de cumpleaños porque Elena se gastaba la pensión alimenticia en una estilista de pestañas que iba a domicilio. Y durante años me tragué mi rabia, sonreí por el bien de Sofía y dejé que Elena se saliera con la suya, porque quería a esa niña como si fuera mía. Y pensaba que alguien tenía que tomar las riendas. Pero esta última vez fue diferente. Era jueves por la mañana cuando Elena me llamó a las 8. Dijo que tenía una cita médica y que necesitaba que cuidara a Sofía solo por unas horas. Aseguró que volvería para la hora de comer. Sonaba apresurada pero no estresada. Demasiado alegre, la verdad. Ya estaba sospechando, pero acepté porque ¿qué otra cosa podía hacer? 10 minutos después dejó a Sofía en pijama, sin sillita de coche y me entregó una bolsa de pañales que parecía no haberse abierto en semanas. Sin horario, sin comida, solo un zumo de manzana, una barrita de cereales a medio comer y un pañal de entrenamiento. Luego se fue. Ni un beso de despedida, ni siquiera un gracias. Al mediodía seguía sin tener noticias suyas. Le envié mensajes, nada. Llamé y saltaba directamente al buzón de voz. Sofía estaba bien, como siempre. Está acostumbrada a esto. Preparamos unos sándwiches de queso a la plancha y vimos dibujos animados. Ella coloreaba mientras yo intentaba trabajar. Sentía un vacío en el estómago porque ya sabía que no era una cita médica rápida. Entonces Sofía dijo algo que me dejó helada. De la nada, mientras dibujaba un sol con un lápiz naranja, soltó: Mami está en bikini. Le pregunté qué quería decir. Me contó que mamá se fue en un avión con sus amigos. Había palmeras, una piscina enorme y un hombre con dientes brillantes que le daba una bebida rosa. Ni siquiera respondí. Agarré mi teléfono y abrí Instagram. La página de Elena estaba inactiva, por supuesto. Siempre me bloqueaba cuando se iba de escapada. Pero yo había creado una cuenta secundaria meses atrás solo para vigilar sus historias cuando desaparecía así. Ahí estaba. Cabo San Lucas. Etiquetada en un resort de lujo. Sonriendo junto a la piscina con un bikini diminuto sosteniendo una piña colada, rodeada de otras mujeres posando como si fuera un viaje de fin de curso. Había volado a México y ni siquiera dejó una nota. La llamé y contestó riendo. Como si estuviera en un bar. Le dije que sabía dónde estaba. Ni siquiera intentó mentir. Solo dijo que se merecía un descanso. Me pidió que dejara de ser dramática y que me limitara a ser una buena tía. ¿Cómo?
Si debiera estar agradecida por la oportunidad de criar a su hija mientras ella bebía tequila bajo una palmera. Eso fue todo. Fue el momento en que algo se rompió dentro de mí. Le dije que más le valía buscar un abogado, y lo decía en serio. Se rió de ello. Pero 2 días después, cuando regresó y se encontró con los servicios sociales CPS en su puerta y a Sofía ya no estaba, dejó de reírse. Cuando el avión de Elena aterrizó, yo ya sabía a lo que se enfrentaba. Lo sabía porque me había pasado las últimas 48 horas hablando con personas que realmente se preocupaban por el bienestar de Sofía. Algo que Elena nunca hizo. Llegó a casa esperando dejar las maletas, dormir una siesta y quizás pasarse por mi casa a recoger a Sofía cuando le viniera en gana. En su lugar, encontró un aviso naranja brillante pegado en su puerta de los servicios de protección de menores. El vecino me contó después que se quedó mirándolo durante 1 minuto entero antes de arrancarlo y entrar como una furia. La primera llamada llegó 3 minutos después. No preguntó si Sofía estaba bien. No preguntó por qué habían aparecido los servicios sociales. Lo único que quería saber era cómo me atrevía a meterme en su vida. Dijo que había exagerado un pequeño viaje. Dijo que las madres merecen descansos. Dijo que todo el mundo exagera cuando está cansado y que probablemente Sofía se inventaba las cosas, su excusa favorita siempre que la pillaban. No entendía que esto no era sobre Cabo. Esto era sobre todo lo que había hecho antes de llegar a Cabo. Cuando hablé con los servicios sociales, no me guardé nada. Les conté sobre los días en que cuidé a Sofía durante 14 horas sin recibir ni un solo mensaje de Elena. Les hablé de las noches en que encontraba a Sofía esperándola en mi sofá hasta las 10 u 11 porque Elena perdía la noción del tiempo. Les conté cómo Elena desperdiciaba la pensión alimenticia en tratamientos estéticos, viajes, ropa, en cualquier cosa menos en su propia hija. Y ellos escucharon. Pidieron pruebas y se las di, mensajes, correos de voz, fotos, capturas de pantalla, fechas y horas. No parecieron sorprendidos. De hecho, la trabajadora social dijo algo que se me quedó grabado: la gente como Elena siempre piensa que nadie está prestando atención. Ahora sí estaban prestando atención. Cuando la trabajadora social fue al apartamento de Elena, encontró exactamente lo que yo sabía que encontraría. Una nevera vacía, salvo por bebidas energéticas y un recipiente de comida para llevar de hacía 3 días. Una pila de paquetes de Amazon llenos de ropa de resort. Nada para Sofía. Ni una sola cosa que indicara que allí vivía una niña. Ni juguetes, ni ropa, ni cepillo de dientes, ni siquiera una manta. Ese fue el momento en que me dijeron que podía solicitar la custodia de emergencia. No lo dudé. Lo que Elena aún no sabía era que los servicios sociales me pidieron una cosa más: si debíamos contactar al padre de Sofía. Dije que sí de inmediato. Eso por sí solo habría enfurecido a Elena más que cualquier otra cosa, porque se había esforzado mucho por mantenerlo fuera de la ecuación. Cuando hablé con él por teléfono, todo cobró sentido. Se sintió aliviado de hablar con alguien que no le mintiera. Me contó que llevaba años rogando por ver a la niña, pero que Elena siempre lo rechazaba. Le decía que él no era estable. Que Sofía lloraba cuando escuchaba su nombre, que debería limitarse a seguir enviando dinero y dejar de complicarle la vida. Había construido esa mentira con tanto cuidado que pensó que nadie llegaría a descubrir la verdad. Cuando se enteró de lo sucedido, de que ella había abandonado el país y dejado a su hija sin avisar, preguntó cuánto tardaría en llegar a la próxima reunión con los servicios sociales. Mientras tanto, Elena seguía llamando
Pasaba de los gritos al llanto jurando que lo arreglaría todo si yo le decía a los servicios sociales que había sido un malentendido. Decía que yo estaba reaccionando exageradamente. Decía que las familias manejan estas cosas en privado. Decía que estaba poniendo su vida patas arriba por nada. Pero yo ya había llegado a mi límite. Y por una vez tuvo que enfrentarse a lo que había creado. A finales de esa semana, los documentos eran oficiales. Sofía estaba bajo mi cuidado legal mientras continuaba la investigación. ¿Y Elena? De repente estaba desesperada. No por Sofía, sino por el control. Por el dinero. Por la imagen que quería que todos creyeran. Y aún no tenía idea de lo que se le venía encima. Porque la persona a la que más temía, el padre al que había evitado durante años, finalmente daba un paso al frente. Elena siempre creyó que las lágrimas eran una moneda de cambio. Y en nuestra familia lo eran. Durante años, cada vez que metía la pata, lloraba lo suficiente para que nuestra madre cediera, o lo justo para que yo recogiera los pedazos. Se hacía la víctima tan bien que parecía que lo ensayaba. Solía pensar que era algo emocional, ahora sé que era pura estrategia. Así que, cuando los servicios sociales me entregaron formalmente a Sofía, Elena hizo lo que siempre hacía. Llorar. Lágrimas ruidosas, desordenadas y dramáticas sobre lo injusto que era todo. Afirmó que yo era una amargada y que quería su vida. Dijo que estaba celosa de su libertad. Incluso le dijo a los servicios sociales que yo manipulaba a su hija para que dijera cosas que no eran ciertas. Lo que ella no sabía, lo que nunca imaginó, era que mientras mentía a los trabajadores sociales y me enviaba amenazas por mensaje, el padre de Sofía se estaba preparando para volver a entrar en escena. Y no venía con las manos vacías. Se llama Marcos y antes de todo esto solo sabía lo que Elena me había contado sobre él, que era poco fiable, egoísta y que no quería involucrarse. Decía que era peligroso, inestable y que asustaba a Sofía. Le creí. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Hasta que los servicios sociales me preguntaron si tenía algún dato de contacto suyo y encontré su correo enterrado en un viejo hilo donde Elena me había incluido por error. Me puse en contacto con él. Lo que recibí a cambio me dejó atónita. Marcos había estado intentando ser parte de la vida de Sofía. Había enviado correos, llamado, ofrecido reunirse en lugares neutrales. Incluso intentó recurrir a abogados, pero Elena lo hizo imposible. Cambiaba de número, se mudaba de apartamento, incluso lo bloqueaba de las listas de recogida de la guardería. Y aún así seguía pagando la pensión alimenticia. Cada mes puntualmente. Él pensaba que Sofía no quería verlo. Eso es lo que Elena le decía. Y cuando le conté lo que estaba ocurriendo realmente, que Elena se había ido a cabo y me había dejado a Sofía, pidió la dirección de la siguiente reunión sin dudarlo. Cuando entró en esa oficina 3 días después, la trabajadora social me llamó. Después de la reunión. Sus palabras exactas fueron: no solemos ver a padres presentarse así. Marcos había traído una carpeta. Documentos impresos. Correos electrónicos, recibos, comprobantes de pago, capturas de pantalla de los mensajes donde Elena le decía que dejara de fingir ser un padre. Cada intento que había hecho en los últimos 2 años estaba documentado y organizado. Se sentó allí con calma y les dijo que quería ser parte de la vida de su hija. Permanentemente. Elena ni siquiera se presentó a su propia reunión. Ese día envió una nota diciendo que tenía problemas de salud mental y necesitaba más tiempo. Mientras tanto, seguía publicando fotos de brunch
etiquetando a sus amigos, fingiendo online que todo estaba bien. Cuando finalmente se enteró de que Marcos estaba de vuelta, me llamó en pleno ataque de nervios. Me acusó de traer a un extraño a la vida de Sofía. Dijo que Marcos era peligroso y que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Dijo que iría a los tribunales y recuperaría lo que era suyo. Pero no tenía caso. Ni siquiera tenía abogado. La consulta gratuita que intentó reservar le dijo directamente que estaba en una mala posición y que debería centrarse en recuperar la estabilidad. No quería escucharlo. Así que apareció en mi apartamento. Golpeó la puerta como una loca. Gritó sobre cómo yo era una traidora, cómo había arruinado su vida, cómo no tenía derecho. No le abrí. Sofía estaba en la habitación viendo una película con Marcos. No iba a dejar que escuchara nada de eso. En su lugar, llamé a los servicios sociales. Enviaron a alguien en menos de una hora. Elena ya se había ido, pero lo dejaron registrado. Le dijeron por escrito que presentarse sin avisar podría costarle las visitas por completo. Y ese fue el principio de su caída. Me reuní con nuestros padres unos días después. Habían escuchado fragmentos. Les conté toda la verdad. Les mostré los mensajes, las fotos de Cabo. Les enseñé las capturas de pantalla de los intentos de Marcos por ser un padre. No suavicé nada. Les dije exactamente en quién se había convertido Elena, o quizás quién había sido siempre. Mi madre lloró. Mi padre no dijo mucho, solo se quedó mirando al suelo. Pero vieron a Sofía. Limpia, alimentada, feliz, y ya no pudieron seguir fingiendo. Y cuando Elena los llamó esa noche llorando sobre cómo yo había puesto a todos en su contra, no le cogieron el teléfono. Marcos siguió viniendo para reuniones, para visitas, para el simple hecho de estar allí. Traía libros, peluches, pequeños aperitivos que le gustaban a Sofía. Recordaba que le gustaban las uvas moradas pero no las verdes. Sabía su fecha de nacimiento y el nombre del conejo de peluche con el que dormía. No era un extraño. Era solo alguien a quien Elena había borrado de su vida para mantener el control. Y cuando Sofía le sonrió a él, no con cautela sino con calidez, me di cuenta de que le había faltado algo todo este tiempo. No solo estabilidad, no solo una rutina. Le había faltado su padre. Y ahora lo tenía. Mientras tanto, Elena lo estaba perdiendo todo, y estaba a punto de hacer un último movimiento desesperado que terminaría destruyendo lo poco que le quedaba. A finales de ese mes, Elena había perdido el control de lo único que pensaba que nadie podría quitarle nunca, su narrativa. Siempre había sido la víctima, la madre soltera luchadora, la hermana pequeña incomprendida. Pero con Sofía bajo mi cuidado, Marcos de vuelta y los servicios sociales documentándolo todo, ya no podía darle la vuelta a la tortilla. Así que se desesperó. Y cuando Elena se desespera, se vuelve peligrosa. Recibí el correo electrónico. Tarde por la noche. Era de alguien que no reconocía, una mujer llamada Briane, que decía estar preocupada por la situación de vivienda de Sofía. Decía que había oído que yo era inestable, que le gritaba a Sofía y que había manipulado a los servicios sociales para robársela a su madre. El tono era dramático, casi teatral. Pero la mejor parte. La firma del correo. Era un intento torpe del nombre de un abogado falso. Sabía que era Elena. Incluso hice una búsqueda inversa de la dirección de correo electrónico. Estaba registrada bajo su propio nombre de hacía años, cuando intentó empezar un blog de belleza que fracasó. No respondí. Se lo envié a los servicios sociales. Pero eso ni siquiera fue la verdadera bomba.
Al día siguiente Marcos recibió una llamada de la policía. Elena había presentado un informe acusándolo de amenazarla. Alegó que él se presentó en su apartamento, gritó a través de la puerta y dijo que iba a por Sofía. Incluso les dio una hora falsa y dijo que tenía un vecino que podía respaldarlo. Solo que eligió al vecino equivocado. El tipo que vivía al lado era un policía retirado. Cuando el agente hizo el seguimiento, el vecino se rió y dijo que Elena ni siquiera había estado en casa ese día, y que nadie había estado en su puerta. El agente lo registró como un informe falso. Ahí fue cuando los servicios sociales lo hicieron oficial. Elena estaba siendo evaluada no solo por negligencia, sino por interferencia y falsas acusaciones. Le añadieron restricciones de contacto. Sin visitas, sin supervisión. Sin aparecer por ningún lugar donde pudiera estar Sofía. Sin comunicación directa conmigo o con Marcos. Eso debería haber sido su llamada de atención. No lo fue. Desapareció durante una semana. No llamó a los servicios sociales. No me escribió ni una palabra. Hasta que me etiquetaron por accidente en una historia de una de sus amigas. Estaban en un club en Las Vegas. Champán. Mesa VIP. Elena bailaba como alguien que no acababa de perder a su hija y estaba bajo investigación. El pie de foto. Lo decía todo, mamá necesitaba un reseteo. Esa historia se extendió rápido. Una de sus viejas amigas, Jenny, que conocía a Elena desde el instituto, me envió un mensaje. Dijo que estaba asqueada. Dijo que había creído la versión de Elena hasta esa noche cuando Elena empezó a despotricar en el club sobre cómo iba a demandar a los servicios sociales, incriminar a Marcos otra vez y hacer que todos se arrepintieran de quitarle a su bebé. Jenny lo grabó. Me envió el audio. Ni siquiera escuché toda la grabación, solo se la envié directamente a la trabajadora social. Me devolvió la llamada el mismo día, dijo que la situación estaba escalando, que recomendaban oficialmente que la custodia a largo plazo fuera para mí o para Marcos. Y basándose en lo que habían visto hasta ahora, se inclinaban fuertemente hacia Marcos. Yo estaba preparada para eso. Quiero a Sofía como si fuera mía, pero ella merece a su padre, un hogar real. No quería criarla por despecho. Solo quería que estuviera a salvo. Elena se enteró 2 días después. Intentó llamarme de nuevo. No contesté. Luego intentó presentarse en mi trabajo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi jefe tuvo que llamar a seguridad. Elena fue escoltada fuera de la propiedad gritando que estaba siendo borrada de la vida de su propia hija, que yo le había robado a su familia, que todos mentían, que iba a empezar de nuevo y llevarse a Sofía con ella. Nunca tuvo esa oportunidad. Esa noche el juez firmó la orden de concederla custodia total temporal a Marcos, con una audiencia formal programada para la ubicación final. A Elena ni siquiera se le permitió la visita a menos que fuera aprobada por un terapeuta y supervisada por un monitor designado por el tribunal. Marcos vino a recoger a Sofía a la mañana siguiente. Le trajo una pequeña maleta rosa con su nombre, llena de cariño. ¿Y cuándo Sofía preguntó a dónde iban? Él dijo, a casa. Elena nunca llamó. Ni para decir adiós. Ni para preguntar por la audiencia. Nada. Pero alguien más lo hizo, su casero. Resulta que se había esfumado en mitad de la noche, dejó la mitad de sus cosas y se fue de la ciudad. Se escapó como una ladrona, silenciosa, rápida y sin rastro de responsabilidad. Su casero fue el primero en darse cuenta. Me llamó a la mañana siguiente.
Confundido e irritado, preguntando si sabía a dónde había ido. Dijo que la puerta de su apartamento estaba sin llave, con las luces encendidas, 2 bolsas de basura dejadas en la esquina como si planeara volver. No lo hizo. Encontró un par de tacones rotos, media plancha de pelo, un neceser de maquillaje incrustado y un montón de correos sin abrir. Ni una foto de Sofía. Ni una nota de despedida. Solo recogió y se fue. No me sorprendió. Lo había hecho antes, solo que nunca con tanto peso detrás. Y no le dijo ni una palabra a nadie, ni siquiera a nuestros padres. Ese mismo día, Marcos recogió a Sofía con la nueva orden judicial en mano. Custodia total permanente. El juez ni siquiera necesitó deliberar. Elena nunca apareció. Ni a la audiencia. Ni a la revisión posterior. No tuvo representación legal. Ninguna explicación. El tribunal no solo lo vio como negligencia, lo vio como abandono. Sofía se fue a vivir con su padre por primera vez en más de 2 años. Y a partir de ese día, no volvió a preguntar por su madre. Ni una sola vez. Eso es lo que se me quedó grabado. Al principio se sintió como la calma después de una tormenta. No más amenazas, no más llamadas a altas horas de la noche, no más golpes en mi puerta. Sofía estaba a salvo. Marcos la tenía en una casa con un patio vallado, un golden retriever llamado Benji y una esposa llamada Lauren que fue más madre para Sofía en 2 semanas de lo que Elena había sido en 4 años. Pero la calma no duró mucho. Una de las viejas amigas de Elena, una chica llamada Tiana que todavía me seguía en Instagram, me envió un mensaje de la nada. Dijo que Elena había aparecido en Florida, durmiendo en sofás, contándole a la gente que había sido traicionada por su familia y que tenía que irse por su salud mental. Se tiñó el pelo de rubio platino, empezó a trabajar en un bar junto a la playa en Clearwater bajo el nombre de Kai, y le dijo a todo el mundo que no tenía hijos. Tiana ni siquiera parecía sorprendida. Solo quería avisarme. Esa misma semana, Marcos recibió un mensaje directo extraño desde una cuenta falsa que decía ser un denunciante de los servicios sociales. Decía que yo había coaccionado a la trabajadora social, que Sofía fue ubicada ilegalmente y que Elena iba a volver con un abogado para demandarnos a ambos. Pero reconocí la redacción, el tono dramático, las mayúsculas aleatorias. Era ella. Elena había creado una cuenta secundaria para fingir que alguien de dentro estaba de su lado. Lo denunciamos. La cuenta fue eliminada. Luego intentó algo más oscuro. Le envió un mensaje a la ex de Marcos, una mujer con la que había salido años atrás, la madre de su hijo adolescente. Le dijo que Marcos era un abusador, que yo estaba involucrada en una trama para apartar a Elena de la vida de Sofía y que estábamos escondiendo secretos. Incluso envió capturas de pantalla manipuladas como una campaña de difamación casera. Solo que la ex no era estúpida. Ella y Marcos tuvieron sus problemas. Pero sabía que Elena mentía. Se lo envió todo a Marcos. Él se lo reenvió a los servicios sociales y a su abogado. El abogado presentó una orden de cese y desista en 24 horas. Y así, el último intento de Elena de hacerse la víctima se derrumbó. Pero la parte que no esperaba, eso todavía estaba por llegar. 2 de sus amigas más cercanas, chicas que la habían defendido, que habían ayudado a encubrirla durante lo peor, me llamaron llorando. No enfadadas. No defendiéndola. Pidiendo disculpas. Dijeron que les había mentido durante años, que les dijo que Marcos estaba en la cárcel, que Sofía no quería ver a su padre, que yo solo era la
niñera y que me gustaba jugar a las casitas. Luego, durante una noche de chicas bebiendo en Tampa, Elena confesó. No con culpa, con orgullo. Presumió de lo fácil que era manipular a la gente. Dijo que en realidad nunca le gustó ser madre, pero que mantenía a Sofía cerca porque tener un hijo te consigue simpatía y cheques. Una de las chicas la grabó. Ni siquiera se lo pedí. Simplemente me lo enviaron. Se lo pasé directamente al abogado de Marcos, quien lo presentó en el tribunal. En caso de que ella intentara desafiar la custodia. Ese fue el momento en que sus amigas le dieron la espalda. No era solo una mala madre. Era una aprovechada, una mentirosa. Y ahora que los cheques de la manutención infantil se detuvieron, ahora que su último rastro de lealtad familiar desapareció, no le quedaba nadie. Ninguna influencia. Ninguna audiencia. Contó tantas mentiras que probablemente ni ella recordaba cómo se veía la verdad. Lo último que supe por alguien que trabajaba en el bar donde hacía turnos es que también dejó Florida. Dijo que se dirigía al oeste, quizás a Phoenix, para empezar de nuevo. Dijo que quería cambiarse el nombre legalmente y cortar lazos con todo el drama. No mencionó a Sofía. Ni una vez. Nunca preguntó dónde dormía su hija. Nunca. Preguntó si estaba comiendo, feliz o asustada. Simplemente desapareció de nuevo. Ha pasado casi un año desde la última vez que alguien vio a Elena en persona. Se escapó de Florida de la misma manera que se había ido de aquí. Rápida, silenciosa y sin dejar rastro. Sin dirección de reenvío. Sin llamadas telefónicas. Ni siquiera una publicación. En su cuidadosamente curada vida falsa de Instagram. La misma chica que solía publicar 5 selfies al día se desvaneció como el humo. Nunca luchó por Sofía. Ni una vez. Nunca presentó una apelación, nunca solicitó visitas, nunca contactó a los servicios sociales, a mí o a Marcos. Después de todos los gritos, las acusaciones, los correos electrónicos falsos y las amenazas salvajes, simplemente se rindió. Una vez que no pudo controlarla narrativa, no le importó el final. La custodia se finalizó hace 6 meses. Marcos tiene la custodia legal y física total ahora, con Elena catalogada como sin contacto. El juez lo hizo permanente. Me senté al fondo de la sala y vi cómo sucedía. Se suponía que ella debía aparecer vía Zoom. No lo hizo. Su abogado, designado por el tribunal y claramente agotado, le dijo al juez que ella no había respondido en más de 3 semanas. Ese fue el momento en que terminó oficialmente. Y nadie lloró. Sofía vive con su padre ahora, permanentemente. Y ni siquiera reconocerías a la niña de hace un año. Se ha convertido en una persona tranquila, brillante y alegre. Cuenta chistes, dibuja dibujos de su casa siempre con su padre, Lauren, su perro Benji y, a veces, yo en la esquina. Con una taza de café grande. No hay rastro de Elena en ninguno de esos dibujos. La veo unas pocas veces por semana. Marcos y yo mantenemos las cosas fáciles. No necesitamos decir mucho. Solo nos importa la misma persona, y eso es suficiente. A veces llevo a Sofía a dormir a casa. A veces solo paso a dejarle algo de comer. Y ella siempre corre a la puerta como si fuera la mejor parte de su semana. Nunca pregunta por su madre. Solía pensar que era extraño, pero he aprendido que los niños entienden más de lo que dejan ver. Sofía sabía incluso antes que yo que Elena no iba a volver realmente. Y la verdad es que Elena nunca estuvo del todo presente para empezar. Nuestros padres también dejaron de hacer preguntas. Mi madre todavía intenta buscarla de vez en
Cuando, pero nunca encuentra nada. Mi padre no quiere decir su nombre. La última vez que se puso en contacto, si es que se puede llamar así, fue una postal que llegó hace 4 meses. Sin dirección de remitente. Sin mensaje. Solo una foto borrosa de una playa en Arizona y una sola palabra. Pronto. Ninguno de nosotros sabía lo que significaba. La tiramos. Pero el momento más extraño fue cuando Marcos recibió un paquete dirigido a Sofía. No tenía nombre ni remitente. Solo su nombre con una letra torcida. Dentro estaba ese conejo de peluche que Elena le dio cuando era un bebé. El que desapareció cuando dejó a Sofía en mi casa antes de su viaje a Cabo. Estaba apelmazado, un poco sucio, claramente metido en una maleta o un cajón. Durante meses. Sin nota. Sin explicación. Marcos se lo mostró a Sofía. Ella lo miró por un segundo, lo sostuvo en silencio por un momento, luego lo puso en el estante junto a su nuevo juguete favorito y volvió a jugar. Sin reacción. Sin lágrimas. Simplemente se acabó. Ese fue el último contacto que tuvimos. Hemos escuchado pequeñas cosas aquí y allá. Un camarero en Phoenix dijo que una mujer llamada Kai trabajó allí por un tiempo. Rubia platino. Siempre hablando de las personas que le quitaron a su hijo por dinero. Dijo que se fue sin previo aviso después de pedir prestado dinero a un compañero de trabajo y nunca devolverlo. La misma historia. Nuevo estado. Es como si estuviera recorriendo versiones de su antigua vida. Negándose a detenerse el tiempo suficiente para enfrentarse a lo que perdió. Porque esto es lo que realmente perdió: su hija, sus padres, sus ingresos, su reputación y la única persona que realmente estuvo a su lado. Pero no solo perdió a Sofía, ella la entregó. Cuando se enfrentó al requisito más pequeño de ser madre, presentarse, ser responsable, preocuparse por alguien más que por ella misma, corrió. ¿Y Sofía? Ella no la necesita. Tiene un padre que aparece en los recitales de ballet y en los cuentos antes de dormir. Tiene a Lauren, que le hace tortitas con forma de estrellas y le canta cuando está enferma. Me tiene a mí, que siempre seré su lugar seguro. Y ahora tiene paz. El tipo de paz que Elena nunca tuvo y nunca dio. Ella está libre del caos. Y Elena se convirtió en lo que siempre temió: alguien olvidable, innecesaria y ausente.